¿Os habéis preguntado alguna vez si puede existir vida inteligente en otros planetas? Y más aún, si sería posible que llegáramos a tener un encuentro con ellos. Yo sí. Desde que era un niño y miraba al cielo en noches estrelladas con mi padre, ya me interrogaba sobre esa posibilidad. En este vídeo tendremos como invitado a Martí, conocido divulgador de ciencia en YouTube que en más de una ocasión ha profundizado sobre estas cuestiones en su canal. Por cierto, que hace unos meses le hice una entrevista guapa que podéis ver ahí. Pero no nos vamos a detener solo en estos interrogantes. Daremos un paso más, intentando responder a la siguiente cuestión. ¿Cómo reaccionaría la Iglesia Católica si llegáramos a tener un encuentro con extraterrestres? Es decir, ¿serían considerados como nosotros hijos de Dios? ¿Les afectaría el pecado original de Adán y Eva? ¿Necesitarían de la salvación? ¿Habría por lo tanto que anunciarles el Evangelio y bautizarlos? Si Jesús, que es Dios en el cristianismo, se encarnó en la humanidad para divinizarla, ¿esa encarnación valdría para ellos? ¿O tal vez habría que empezar a pensar que Jesús se haya podido encarnar en otras formas de vida extraterrestre? Y en otro orden de cosas, si tuvieran una o varias religiones esos seres, ¿cómo llegaría a ser nuestra relación con ella? ¿La respetaríamos? ¿Tomaríamos cosas de ella o la rechazaríamos? Todo esto son cuestiones técnico-teológicas, pero en el orden común de los creyentes podría pasar que llegaran a sufrir un gran shock que les acabara llevando al ateísmo o hacia nuevas formas de espiritualidad. Lo digo porque hay que tener en cuenta que el cristianismo, así como el judaísmo y el islam, son fuertemente antropocéntricos, ponen al ser humano como el culmen del orden creado, y esto quedaría cuestionado de raíz. ¿Realmente lo humano sería el centro del universo? Después de este descubrimiento, no. ¿Acaso la existencia de vida inteligente esparcida por el universo no desbarata este planteamiento? Totalmente. Y si existe un Dios, ¿por qué iba a implicarse con nosotros tanto como para encarnarse en nuestra naturaleza, siendo el universo tan vasto y lleno de otras formas de vida inteligente? Como veis, la hipotética situación nos lleva a conocer y profundizar en cuestiones antropológicas, soteriológicas, espirituales y fenomenológicas. El tema no se puede despachar en dos frases y además creo que si se piensa a fondo puede ayudarnos incluso a purificar y poner en perspectiva nuestras propias creencias. Este vídeo os va a tener pegados al asiento, así que poneos cómodos y preparaos para disfrutar. Empecemos. A finales de 1940 comenzó en Estados Unidos lo que se ha llamado el fenómeno ovni y que a lo largo de los años ha ido extendiéndose al resto del mundo. Se le llama así a la proliferación de testimonios y de material videográfico de apariciones de objetos volantes no identificados. Algunos de estos relatos incluyen además comunicaciones con seres de otros planetas, abducciones y teorías conspirativas sobre posibles invasiones a la Tierra por parte de estos seres. Vaya dato perturbador. Este fenómeno nació íntimamente vinculado a los medios de comunicación y prácticamente todos los testimonios tienen en común la ausencia de pruebas contundentes que los demuestren. La mayoría de las personas sensatas, aunque hayan podido mostrar atención y interés por este fenómeno, han ido cayendo en la cuenta de su falta de fundamento racional y científico, aceptando poco a poco la hipótesis junguiana de que no es más que una proyección psíquica, una cuestión más psicosocial que un verdadero encuentro con seres inteligentes de otros planetas. Sin embargo, en las últimas décadas y en paralelo a este fenómeno, han aumentado el número de científicos respetables que defienden la necesidad de la búsqueda de vida extraterrestre. No hablan de encuentros en la tercera fase ni de abducciones. Sus argumentos estrictamente científicos nos han hecho plantear la cuestión con objetividad, desprovista de fanatismos y teorías conspirativas. Como os decía al principio, hoy tenemos la suerte de contar con Martí del canal C de Ciencia. Él es alguien que ha explorado esta nueva perspectiva, la del viaje espacial y la posible existencia y contacto con otras formas de vida inteligente en el universo. Bienvenido, Martí. Hola Dani, ¿qué tal? Muchas gracias, Martí, por aceptar esta invitación. La verdad es que es todo un lujo contar contigo en este vídeo. Pues muchísimas gracias a ti por invitarme a tu canal. La primera cuestión que quería plantearte es la siguiente. ¿Podríamos calcular de algún modo la probabilidad de que exista vida inteligente fuera de nuestro planeta? Y si es así, ¿cuál sería esta probabilidad? Vale, pues a ver, la respuesta corta es que sí se puede calcular esta probabilidad, pero la respuesta larga es que podría no ser así.
Y seguramente sea no. Me explico. Existe una ecuación muy famosa llamada la ecuación de Drake, que fue desarrollada ya hace bastantes años por este astrofísico. Y esta es una fórmula matemática que lo que nos permite calcular es precisamente este valor, ¿no? El número de civilizaciones que ahora mismo están compartiendo galaxia con nosotros. ¿Cuál es el problema de esta ecuación? Que tiene en cuenta parámetros que son muy desconocidos. Tiene en cuenta, por ejemplo, la probabilidad de que una estrella tenga planetas, la probabilidad de que esos planetas estén en la zona habitable, la probabilidad de que en ese planeta se dé vida. Sobre todo este último valor es muy difícil de concretar porque ahora mismo el único planeta que hemos estudiado al detalle es la Tierra y tiene vida, o sea que la probabilidad es al 100%, pero claro, a lo mejor en Marte no hemos detectado vida aún, pero porque no hemos estudiado suficiente, ¿no? Entonces es muy difícil. Luego está otro valor, por ejemplo, que es el de ¿qué probabilidades hay, una vez existe esa vida en ese planeta, de que esta vida evolucione a algo inteligente? No tenemos ni idea. El único ejemplo, como decía, que tenemos es la Tierra y aquí todo ha salido bien, pero podríamos ser una excepción. Y hay muchos otros valores en esta ecuación que tienen este problema, que es muy difícil saber qué número exacto tienen. Entonces, cuando tú tienes unos intervalos de valor tan grandes, ocurre que el resultado puede variar mucho. Cuando tú metes en la ecuación de Drake estos valores, te sale aproximadamente unas 100 civilizaciones. Y en el valor más grande se va hasta los 100.000. O sea, realmente, como veis, hay un abanico de probabilidades gigantesco. Sin embargo, actualmente, con los nuevos conocimientos que hemos ido adquiriendo de astronomía, hemos podido perfilar más algunos valores y la verdad es que las estadísticas son muy malas. Apuntan a que podríamos ser la única civilización que ahora mismo existe en la galaxia. Pero bueno, a mí me gusta mojarme, entonces vamos a especular un poco. Si yo tuviera que decir un número, con lo que sé de la ecuación de Drake y con las muchas estimaciones que he visto, yo pondría ese número de especies inteligentes que hay en la galaxia alrededor de los 1000. Yo creo que ese sería un número bastante probable. Entiendo lo que dices, es muy complicado calcular esta probabilidad porque somos el único caso que conocemos y el margen de error, claro, es altísimo. Pero supongamos que solo por lo inmenso que es el universo, en muchos sitios se han tenido que replicar condiciones muy similares a las que se han dado en la Tierra y ha podido en algunos de esos sitios llegar a surgir vida inteligente similar a la nuestra. Si esto fuera así, ¿qué probabilidades crees que tendríamos de llegar a establecer contacto con ellos? O al menos, si no fuera un contacto, si no llegáramos a comunicarnos, al menos encontrar pruebas irrefutables de su existencia. Hay varias formas en las que podríamos detectar la presencia, sea actual o pasada, de una civilización, siendo quizá la más evidente la de la comunicación mediante radiación electromagnética, ¿no? Como puede ser luz o pueden ser otras partes del espectro. El problema de estas es que se disipan mucho con la distancia, es decir, las ondas famosas que empezamos a enviar los seres humanos cuando por primera vez se inventó la radio, esas ondas han llegado muy lejos de la Tierra. El problema es que en cuanto se alejen un poco más van a estar tan difusas que se necesitaría una antena gigantesca del tamaño casi de una estrella para poder captarlas y procesarlas. Entonces esto complica mucho la cosa. Por lo que esta civilización tendría que estar muy cerca de nosotros para que pudiéramos detectarla. Las otras pistas, que son las más palpables, que son las físicas, las que todo el mundo piensa realmente cuando sueña con una invasión extraterrestre o algo así, son las que tienen que ver con cosas sólidas, ¿no? Naves espaciales o restos de artefactos alienígenas. El problema de estos es que, bueno, tiene la ventaja que a diferencia de la luz no se disipan con la distancia, pero al ser materia, recordemos que la materia no puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, al menos por lo que sabemos hasta ahora, lo que implica que tienen que ir muy lentas. Entonces, si tenemos en cuenta las pocas civilizaciones que más o menos hemos estimado antes que hay en la Vía Láctea, implica que estas están muy alejadas entre ellas. El tiempo que necesitaría una sonda para llegarnos sería extremadamente inmenso. Y cuando eso ocurriera, seguramente esa civilización habría desaparecido. Como un gran resumen de todo, yo sí creo que hay una especie inteligente, como mínimo una, aparte de nosotros, que está poblando la galaxia. El problema es que la galaxia es muy grande, el espacio es muy grande, las distancias son enormes y cualquier tipo de señal que nos pueda enviar, ya sea física o de radiación,
es muy difícil que nos llegue. Muchas gracias, Martí. Tus respuestas nos ayudan a entender la seriedad de estos supuestos. No estamos hablando de ficción y, por lo tanto, no es ninguna simpleza afirmar que la religión debería comenzar a interrogarse sobre sí misma a la luz de estas aportaciones. Estoy seguro de que con el paso del tiempo la ciencia irá arrojando más luz sobre esta cuestión y las religiones se verán, aunque no lo quieran, empujadas a dar respuesta, una respuesta que supondrá un repensarse por entero en un nuevo marco. Para reflexionar a fondo sobre cómo afecta todo esto al cristianismo, plantearé dos casos hipotéticos. El primero sería aquel en el que hubiéramos llegado a confirmar que hay otros seres, o ha habido otros seres inteligentes en el universo, que supiéramos que no estamos solos, básicamente. Y la segunda hipótesis sería aquella en la que hubiéramos llegado a tener un contacto, una comunicación al menos con una de estas civilizaciones alienígenas. Si llegáramos a esta situación, la conciencia que la humanidad tiene de sí misma cambiaría drásticamente. Pensadlo. Por un lado, el hecho de no estar solos nos haría sentirnos como acompañados y curiosos por conocer a los otros, pero por otro, nos arrancaría bruscamente la idea de que la Tierra, los seres humanos, somos el centro del universo, el fin y la meta de todo lo que existe. Esto segundo es lo que he llamado la caída del principio antrópico. Principio antrópico es una expresión acuñada por el astrónomo Brandon Carter en 1974. El enunciado general de ese principio dice así: lo que podemos esperar observar tiene que estar limitado por las condiciones necesarias para nuestra presencia como observadores. Es decir, lo que el principio sostiene es que todas las constantes de las que depende la estructura y el dinamismo del universo solo pueden tomar valores extremadamente acotados por el hecho de que existimos los seres humanos, los observadores. Lo que este principio subraya es el hecho de que la existencia humana requiere condiciones físicas tan rigurosas que a partir de ella es posible inferir con alto grado de especificidad y precisión las características de un universo capaz de acoger a nuestra especie. Aunque se trata de un término propio del lenguaje de la cosmología, la discusión posterior involucró enseguida a filósofos y teólogos, ya que las repercusiones en estos campos son obvias y muy poderosas. Pues bien, el cristianismo vio aquí un punto de apoyo para poder desarrollar el diálogo fe-ciencia, ya que, como os había dicho antes, la fe cristiana declara con rotundidad que el ser humano ocupa un puesto central en el cosmos. Así lo afirmó la Biblia en varias ocasiones y así lo ha entendido también la tradición, con mayúsculas, que ya desde la patrística y en la escuela de Capadocia afirma que el ser humano es como un microcosmos. Para los más interesados sobre esta concepción antropocéntrica, os comento que podéis consultar las obras de Santo Tomás. Él se dedicó a sistematizar esta visión. Por aquí os dejo la referencia. ¿De dónde estás sacando tu información? ¿Cuáles son tus fuentes? Las enseñanzas más recientes de la Iglesia Católica con el Papa Francisco han querido poner de relieve esta característica, por un lado, como un privilegio de la humanidad, pero a la vez y con el mismo peso como una responsabilidad en la custodia, en el cuidado de la creación. Esta afirmación, la de la centralidad del ser humano en el cosmos, por desgracia, fue entendida malamente. Por muchos siglos se convirtió en un obstáculo para la aceptación de algunas teorías científicas fundamentales, como el heliocentrismo copernicano o la evolución de las especies. A día de hoy, ninguna de las dos suponen un problema para la fe de los católicos. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Tristemente, la ruptura de la relación entre la religión y la ciencia condujo finalmente al reduccionismo positivista. Os explico brevemente qué es esto. Mirad, el positivismo es una teoría filosófica que considera que el único medio de conocimiento verdadero, certero, es la experiencia comprobada o verificada a través de los sentidos. Y el reduccionismo es un enfoque filosófico que considera que la reducción es suficiente para solucionar problemas del conocimiento. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis. Un reduccionista podría decir, mira, el pensamiento humano no es más que química en el cerebro. Luego, consecuencia, la psicología en sí no puede referirse a propiedades más allá de la química cerebral. De hecho, en sí misma, diría el reduccionista, la psicología no tendría entidad propia. Bien, venga, ya te puedes ir, vete por ahí. En el asunto que estamos tratando, todo el campo de la experiencia y el conocimiento se reducirían al ámbito de las ciencias empíricas, haciendo inconcebible o inexistente cualquier cosa que escape a su metodología, entre ellas, por supuesto, la idea de Dios.
¡Yo por ahí no paso! Paradigmático de esta ruptura de la relación entre la fe y la ciencia, tenemos el principio copernicano, que en sí mismo no cuestiona las convicciones religiosas. Más bien, contribuye a comprenderlas en un nivel superior de madurez, pero que fue asociado por la ignorancia de la gente y la actitud defensiva de la Iglesia a un rechazo de la fe, o al menos a una completa separación entre lo religioso y lo racional. Triste divorcio del que todavía nos está costando recuperarnos. Esta misma reacción ignorante y defensiva sería previsible que se produjera por parte de los grupos tradicionalistas, fundamentalistas y fideístas católicos si tuviéramos constancia de la existencia de seres inteligentes extraterrestres, quienes, después de intentar negar la evidencia, seguramente calificarían a esas criaturas como subseres, como algo inferior al humano, animalillos sin alma ni dignidad, o que incluso llamarían al odio y el rechazo calificándolos como abominación del diablo. ¡Oh, pedacillos de estúpidos! Con toda esta reacción, aunque llamativa y ruidosa como son estos grupos, no sería nunca mayoritaria ni por supuesto sería la respuesta oficial de la Iglesia. En el catolicismo, hoy día, nadie discute que la Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia no busca explicar cómo suceden las cosas, sino darles un sentido, iluminarlas desde la fe. La Iglesia sabe que no puede imponer una determinada visión científica del cosmos, del origen del mundo o de la especie humana, porque su ámbito no es el de la ciencia, sino el de la teología. Por eso, en el siglo XX, la Iglesia Católica ha tenido una actitud cada vez más receptiva, procurando una mayor integración de los aportes de la ciencia con la reflexión teológica. Hoy, cualquier teólogo que se precie no estudia únicamente filosofía y teología, sino que se capacita para entender mínimamente los aportes de las distintas disciplinas científicas, ya que estos reconfiguran la forma que tenemos de entendernos a nosotros mismos, al mundo y a la misma relación con Dios. Ya sé, muchos estáis diciendo, Dani, déjate de rollos y al grano. ¿Qué diría la Iglesia Católica si supiéramos de la existencia de extraterrestres? Dejadme un minuto para situar todo bien en su contexto y que se pueda entender las cosas mejor. Mirad, la Iglesia, aun permaneciendo abierta al diálogo fe-ciencia, ha continuado afirmando a día de hoy con firmeza la idea original de que el ser humano ocupa un puesto central en el cosmos. Ha rechazado así la idea, hoy muy extendida en el ámbito científico, de una especie de naturalismo por el cual los seres humanos serían un habitante más del universo, incluso un habitante insignificante, ¿no? Un producto del juego fortuito de causas de orden meramente físico-químicas. Así que, vamos al grano. Si se diera este descubrimiento, lo primero es que la Iglesia sufriría un gran shock. ¿Cómo seguir afirmando que el humano está en la cima de todo lo creado? Que Dios mismo ha unido su naturaleza a la nuestra en Jesús por la encarnación. ¿No suena demasiado pretencioso creer afirmar que si existe un Dios de todas las especies del universo ha elegido solo y exclusivamente la nuestra y la ha adoptado hasta el punto de hacernos sus hijos y unir su vida a la nuestra? Esta visión ¿no nos llevaría a una especie de orgullo racial de la raza humana que desembocaría tarde o temprano en un fuerte racismo hacia cualquier otra especie inteligente del universo? Supongo que era algo que tenía que pasar. No es nada fácil resolver esta cuestión, pero la misma fe cristiana ya contiene en su desarrollo histórico una rotunda respuesta. Como ya sabéis, el cristianismo proviene del judaísmo, una religión que nace de la interpretación de ciertos acontecimientos históricos, en los que el pueblo interpretó que el Dios único los rescató, los eligió para hacer alianza y para convertirlos en un pueblo a través del cual Dios revelaría su voluntad al mundo entero. Ya en esa historia vemos que el modo de actuar de Dios es elegir a un pequeño, pobre y humilde pueblo. Dios, coge mi alma y haz con ella lo que quieras. Lo mismo que en el cristianismo, en el que creemos que tomó parte de nuestra historia encarnándose en un hombre judío, nacido en un pequeño pueblo despreciable de un país sometido por el Imperio Romano. Una vez más, Dios elige lo pequeño, lo pobre y humilde, para mostrarse y revelar su voluntad al mundo. En continuidad con esta interpretación judeocristiana de la acción de Dios en la historia, sería perfectamente coherente que Dios hubiera elegido a los seres humanos como pequeño resto del universo, para manifestar su existencia y revelar su voluntad al resto de seres inteligentes de otros planetas. Esto, además, no constituiría nunca un motivo de orgullo racial.
o al menos no debería, ya que el catolicismo, la misma palabra lo dice, es universal. Es decir, que ni Dios ni la experiencia de Él es propiedad de la Iglesia, sino que ella está llamada a testimoniarlo, no a acapararlo. Has flipado, ¿eh? Creo que una solución de este tipo sería la salida más razonable y más oficial a la caída del principio antrópico. Pero esto solo acaba de comenzar. La siguiente cuestión para la fe sería plantear el problema de si estas criaturas tienen alma o no, de si están afectadas por el pecado original y otras muchas cuestiones que trato a fondo en este vídeo, en el siguiente. Así que dale click porque te lo he dejado ahí preparadito para que no se te pase, para que no se te olvide verlo, para que cuando lleguen los extraterrestres estés plenamente preparado. Vamos, dale click. ¿Pero qué estás esperando?